Juan Laureano Marroquín Mateo ya transitando la primera recta. Doble para ellos. Muy bien en el campeonato argentino. Son los chiquitines que tenemos acá en el Club del Grano. Falta uno de los más chiquitines también, Brigada, que no estuvo presente con la placa número 27. Entrando a la zona del invertido, ya entrando a la segunda curva. La curva cementada. Juan Laureano con la placa número 27. Hablando fortísimo. Y lo viene trayendo ahí correctito con la placa número 5. Marroquín Mateo. Se le quiere meter, a ver si le mete por adentro, si le lleva un cachito. Sigue entrando ya la última curva. Curva para ellos. Parejito los dos. A ver, último metro. Peleando hasta el final los dos a fondo. Última recta. Hay que pedalearse toda esta recta. A ver, los dos, a ver, los quiero ver pedaleando los dos. Vamos, vamos. Últimos metros para ellos. Para Palabel y para Marroquín. Metro a para los más chiquitines. No regalan la primera para esos 5 categorías, 7 y 8. Quitando ahí la primera recta, entrando ya el curvo cementado, un curvo que dejó mucho que hablar para el argentino, la verdad que muy lindo. Sí, entrando ya en la zona de los goles, invertido para él, ya le digo quién tenemos en el primer lugar con la placa número 4, Bruno Larcón, entrando ya a la segunda curva cementada. La placa número 21 de segundo lugar, placa número 7 y 98. Ahí ya entrando ya en la última curva. Ahí quien tenemos, ahí ya le vuelvo a repetir. Placa número 4, ahora se quiere meter por adentro. Ahí no le alcanzó la placa número 7. Se le quiso meter el número 21. Placa número 4, último metro para él. Solo un final para ellos. Primera manga. Se la queda la con Bruno con la placa número 4. En categoría Esparto, 8 años, ahí lo tenemos ahí, a en primera posición. Sí, uno de los pilotos que se quedó con la fecha del argentino de la cabeza. Rosa, Colman, Juan entrando al doble para él. Ahora placa número 3, ahí tenemos a Ledesma en el segundo lugar. Lo tenemos, ahí ya le digo, a Fabio Facundo ahí queriendo meterse ahí. Muy fuerte, ganó la placa número 12 de Colman 1. Muy parejito, ven dos chicos acá atrás. Pasan fuertísimo en este doble. A ver quién se queda con esa curva. A ver, para pararse, ahí quién se queda, loco. Herrera se quiere meter también. Ahí se alcanza a meter con la placa número 12. Entrando ya en los últimos metros. Uy, para él, metro final para Colman Juan. Herrera, lo tenemos ahí a Leandro Ledesma en el segundo lugar. La categoría es la de 11 años. A ver quién entra en la curva. En la primera curva cementada. Me gusta que tomen la velocidad con para pegarle el zarpazo. A ver, doble para él, doble para... Sí, lo tenemos a Rodríguez en la primera posición. Al Luis Bravo lo tenemos en el segundo lugar. Si quiere meterse así, pero adentro se alcanza a meter a ver, que el uno. A ver, se toca, a ver quién sale, quién entra. A ver, el ruso se queda ahí en el último lugar. Ahí quiere ir peleándola, a ver si se puede meter de vuelta. Yo creo que sí, que se va a meter. A ver, se mete. Si se alcanza a meter, a ver, uy, qué lindo que está esto. Placa número 29. Rodríguez se quiere quedar con la primera manga para él. Final para él. Se sigue a ver quién se queda. Uy, qué lindo, qué parejito que llegaron estos chicos. La categoría de 12 años. A ver quién se queda con la primera posición. A ver, ya le digo, esto es muy parejito. Chávez Tomás ahí en el tercer lugar. Luna Martínez segundo. Lujes Tomás en el segundo lugar. Guarda con el saldo con mucho viento para ellos. En el momento después de un golpe que se pegó de Luna Martínez. Está tranquilo nomás él. Con la placa número 2 viene pasando el medio medio. Lujes Tomás. Luna Martínez. Chávez Tomás ahí en la tercera posición. Se queda con la primera manga. A ver si con la placa número 2. Último metro. Turing para él. Con la placa número 2. Fuerte la plaza. Lujes Tomás. Con la placa número 4 para Luna Martín. Y con la placa número 8 para Chávez Tomás. Lady en pista, sí, piso en la punta. Para Rosales y Lady en pista. Bueno, ya tenemos la sola ley, no vale que se Machete. Con la placa, a ver quién está en la primera posición. Ya le digo, con la placa número 9, si no agarro, placa número 5. Es para la número 5 para General Diego. Tengo la placa número 5, Evelyn Rosales, no creo que lo vas a confundir acá, placa número 5. Hubo una caída, guarda ahí con la caída. Con la placa número 43, una redada. Médico acá en esta curva. A ver quién se queda con esta manga. Ahí se alcanza a meter. Evelyn Rosales en el tercer lugar. La ley se quiere meter, se mete. Doble parejita. A ver, no le alcanzó la placa número 45. La placa número 5 se queda con la primera manga para él. Placa número 5 es para Diego Gerera. Categoría 9 y 10 años.
Me gusta. A ver quién pasa en el primer lugar. ¿Quién se mete? ¿Quién es ese de la bici blanca? Ya les digo. No veo la placa, no sé la placa. La tiene placa este chico. Sí, ahí que es, corre Facundo. Facundo, a ver, ahí lo tenemos a Quilmes, que se quiere meter. Placa número 5. Uno de los más chiquitines que se quiere meter ahí en el quilombo. Sí, uno de los más chiquitines se quiere meter y viene segundo. Guarda el parche ahí con el chiquitín. Creo que uno de los chicos va a representar al club de Gran en Chile. Con la placa número, ya le digo, corre Facundo, placa número 20 también creo que va a ser en Chile. Quilmes ahí se quiere meter, se quiere quedar en la segunda ubicación. Final para ellos. Largaron, categoría 14 años. A ver cómo estamos acá. A ver si salta o no salta. Yo prefiero, se la van a saltar y la van a poner toda. A ver, placa número, ya le digo. Pégatelo, firme, tele, ahí de vuelta. Claro, cómo no, cómo va a saltar. Placa número 4, Ledesma que se quiere meter ahí, se quiere meter por adentro Ledesma. A ver con la placa número 57 para Leseni, placa número 4 para Bustamante. En el tercer lugar para Ledesma Ismael, ahí se le mete Bustamante por adentro, le corta muy bien, placa número 4, sigue el carril, número 4 Bustamante, placa número 51, 50, a ver quién se queda con la final, a ver, esto es para llegadora. La categoría de 15 años, experto de 15 años, Celina Benzo, Encino, Rodríguez, Juan, y dice Juan, a ver quién se llega, a ver quién se mete ahí, con la placa número para Encino, placa número 8, dice Juan con la placa número 32, con la placa número 7, placa número 18, a ver quién se queda, 32, placa número 32, apurando ahí, a ver, la placa número 7 para Juan, quién se queda con el primero, a ver, ahí se alcanza a meter, ahí dice Juan, con esa placa, vamos a ver con la placa número 32, pero dice Juan, placa número 8, placa número 51, 18, placa número 7 para Juan. Sí, la primera recta, a ver quién tenemos ahí, posicionando ya para la primera curva, Colman Hugo, Cucaracha Colman se quiere meter, a ver en el doble para él, doble para Colman, sí, se quiere meter ahí Kirchner, a ver con un cruiser ahí, a ver el cruiser el 12 de quién es, este se va a matar, placa número 7, Colman cómodo, a ver, placa número 12, me echó un pino bárbaro, placa número 3, placa número 8, los chicos de la 26, son una loco bárbaro esto, placa número 7, se la quiere quedar a la primera manga, Cucaracha Colman entrando ya en los metros finales, placa número 53 para Kirchner Adrián, y la placa es, ya les digo para quién es, para Axel Aló, placa. Regalo, señor Guillermo, Rugal Maximiliano con PKPC, Echani Vegas, hacia Gregorio Michal Suel. Ahí a ver quién se mete ahí en la primera posición para el Maxi, lo tenemos a Echani ahí peleando el segundo, está bravo para saltar, placa número 69, lo tenemos que se quiere meter ahí, se quiere meter, yo me bajo de acá porque me tiran a la mierda, sí, con la placa, a ver, ya tenemos a Casito Echani en primer lugar, en segundo lugar para el Maxi, en el tercer lugar para Gonzalo Gregorio, lo tenemos a Lema, a la Montempesta, a Cecilia, a ver quién se queda con la primera posición, cuidándose, ahí primera posición para el Jacinto Echani, muy juntitos.